Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy tenemos un video muy especial, porque para los que no saben, el día 13 y 14 son de por sí días bastante significativos para los que seguimos el caso de Valeria Márquez. El 13 se cumple un nuevo mes de los hechos y en este caso el 14 de febrero tendría que haber sido su cumpleaños número 24. Por ende, hoy les traigo un especial que está súper interesante del caso de Valeria Márquez, donde vamos a repasar los puntos más importantes de todos los que se descubrieron hasta el día de hoy, incluida la información de la propia fiscalía que vimos en el video anterior. Pero está como súper interesante porque es como que se analiza la información ahora en conjunto y te da una perspectiva muy diferente del caso en sí. También les traigo una actualización del propio caso, lógicamente, porque como siempre estuvieron sucediendo varias cosas en las redes sociales. También una actualización del caso de los jubilados desaparecidos de Jeffrey Epstein. No puedo creo que ni decir el nombre, pero bueno, vamos a estar viendo una parte de su caso en sí, pero a la vez también cómo se relaciona con el caso de Loan, un caso que estamos siguiendo muchísimo en el canal, así que hoy no solamente les traigo un nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo de Loan, sino también la relación que se considera de este caso con el de Jeffrey Epstein. Vamos a decirle Ep porque si no voy a estar censurando toda la hora. Y finalmente también vamos a estar viendo un poquito del caso de Cecilia Stryzowski, porque hace unos días se dieron a conocer, como algunos sabrán, las sentencias ya oficiales a los perpetradores, al clan Sena y sus ayudantes. Y no vamos a estar viendo tanto eso en este video en sí, sino otras cosas que sucedieron luego de la sentencia. Por ejemplo, una información demasiado importante que dio la propia madre de Cecilia. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. El caso de Valeria Márquez desde un principio pareció sacado de una serie de suspenso, pero es dolorosamente real. No solo es un crimen espantoso, sino que también sucedió en vivo mientras Valeria transmitía con su celular en TikTok. Pero lo más increíble aquí no es solo el crimen en sí, sino también la batalla que se está librando actualmente en dos frentes distintos. Por un lado tenemos la investigación oficial del caso, que según los documentos que vimos en el video anterior y que vamos a estar repasando un poco ahora, la fiscalía parece tener casi todas las pruebas, pero se mantiene en un silencio que parece absoluto. Y por el otro lado tenemos a todo este ejército de lo que podríamos llamar detectives digitales, los creadores de contenido, TikTokers y usuarios en general, que usan cada píxel, cada sombra en un video, cada audio filtrado y demás para intentar construir el caso por su propia cuenta. Entre tantos archivos, audios, videos y todo que se dieron a conocer a lo largo de todos estos meses, medio que ya nos hicimos un lío, nos olvidamos de algunas cosas y así. Así que la misión de hoy en este video especial por el caso de Valeria, tras cumplirse un nuevo mes de los hechos y también su cumpleaños el día 14 de febrero, la misión es tratar de ponerle algo de orden a todo ese material. Vamos a entender mejor quiénes son los personajes clave en toda esta trama y las diferentes versiones o las versiones más fieles, digamos, de lo que en realidad sucedió. Este caso se terminó convirtiendo en una especie de laberinto de relaciones, traiciones y pistas digitales. Vamos a empezar por el epicentro del terremoto, las personas que estuvieron en la vida de Valeria en sus últimos días. En primer lugar tenemos que hablar de su amiga Vivian, lógicamente, porque aquí es donde las primeras alarmas empezaron a sonar. Inseparable que era Vivian con Valeria. Era prácticamente, como vimos, su sombra en sus últimos días y tenía acceso a todo, a sus teléfonos, su contraseña, porque era de su máxima confianza, básicamente. Y es precisamente esta cercanía que Vivian tenía con Valeria lo que hace que su comportamiento después de los hechos sea tan escalofriante. Vimos varios videos de Vivian transmitiendo en TikTok a lo largo de todos estos meses post-crimen, donde se la ve con una tranquilidad y una frialdad ante lo sucedido con su amiga que realmente te congela la sangre. Una frialdad que parece hasta cínica, ¿no? A veces Vivian habla de los hechos como hasta si comentaría una noticia, no sé, es increíble. Esa desconexión emocional es como mínimo perturbadora para muchas personas. Y encima, Vivian desde un principio afirmó no tener idea de quién puede ser el responsable, el culpable de lo que le pasó a su amiga. Lo que choca con la intimidad que supuestamente tenían, porque si eras tan íntima amiga de ella, tan chicle, sobre todo en los últimos tiempos, ¿cómo no vas a tener ni una microidea de un posible sospechoso? Toda
Toda esta actitud es el combustible principal para la teoría de la envidia. Pues muchos usuarios piensan que Vivian podría ser la culpable, ya que quizás le tenía mucha envidia a su amiga. Por eso hoy en día actúa prácticamente como ella, haciendo directos y sin que le importe prácticamente lo que le pasó. Recordemos que en un momento incluso existió una foto que Vivian supuestamente subió con Valeria con un texto que decía algo así como: ni modo amiga, tuve que mandarte al cielo. Fue muy fuerte ver esta imagen en su momento, aunque su autenticidad no está 100% verificada claramente. Podría ser un montaje, pero en su momento, como les decía, cuando salió, su impacto fue totalmente innegable. Pero además de Vivian hay otra persona que es de extremo interés en todo este caso, porque Valeria, como sabemos, no estaba sola cuando sucedieron los hechos. En el salón de belleza Blossom también se encontraba Erika, la empleada que hacía las uñas, también muy cercana a Valeria. Hace unos días vimos un análisis muy interesante que veía e indagaba en las sombras que se veían en el último en vivo de Valeria antes de los hechos y también los sonidos que se escuchaban. Lo que hicieron algunos analistas fue como mapear las sombras que se veían cuando el repartidor ya había llegado o estaba llegando a Blossom. Y así descubrieron que una sombra con movimiento que se veía era inconsistente con la del agresor de Valeria. Y mostraban como que alguien, después de que llega el repartidor, se levanta de una silla, porque también justo ahí se escucha el sonido de una silla, se pone de pie y se coloca en algún lado. Algunos dedujeron que esa persona se colocaba al lado del repartidor. ¿Y quién podría ser esa persona si no era el mismo repartidor llegando a Blossom? Bueno, lógicamente Eric. Esto podría sugerir quizás cierta complicidad de Erika con lo que pasó. Y esto explicaría de igual manera por qué ella apaga la transmisión de Valeria con tanta calma después. Esa marca es para muchos una conducta anómala. La respuesta normal ante una situación en donde acaban de dispararle a una amiga en tu cara es entrar en pánico, gritar, estar en shock. Pero la actitud de Erika pareció más procesal, como si estuviera siguiendo un guión. Pero cuando abrimos más el plano, la red de posibles implicados en los hechos se vuelve todavía más densa. Hablemos de las exparejas de Valeria. Y aquí vamos a entrar en un terreno de relaciones pasadas, pero con conflictos que estuvieron muy presentes en los últimos momentos de su vida. Vamos a empezar con Fernando Saldívar, que hizo una transmisión en vivo para defenderse, ya que muchos descubrieron que él había sido uno de los exnovios de Valeria y estaban creyendo que quizás estaba implicado en los hechos. Él comentó en el en vivo que su relación con Valeria fue algo pasajero que se dio en el año 2023 y negó haber tenido con ella contacto en los últimos momentos de su vida. Además, Saldívar comentó que a él se lo está acusando porque, a diferencia de otros, él sí da la cara, tiene sus redes sociales abiertas y demás. Digamos que él desde un principio se presentó como una especie de víctima de la especulación, pero algunas fuentes y elementos que recopilamos parecieran contar otra historia. Hay dos piezas en particular que ponen en duda el relato de Saldívar, más bien la parte donde él dice que no estuvo presente en la vida de Valeria en los últimos días. En una de las últimas transmisiones en vivo de la joven se escucha una voz que se parece exageradamente a la de él, de fondo. Y esto fue tan solo un mes antes de los hechos. Muchos analistas y personas en internet en general aseguraron que esa voz era prácticamente idéntica a la de Saldívar. Y hay otra evidencia que vino de la propia Valeria. En otro directo poco antes de los hechos, Valeria hace una referencia prácticamente directa y algo sarcástica a una canción de él, de Saldívar, que, bueno, es cantante de hecho, ¿no? Que se llamaba la canción 100 botellas. Valeria menciona esta canción como una forma que sugiere que se encontraba en cierta situación de conflicto con Saldívar durante estos últimos meses y días de su vida. Prácticamente este pequeño comentario que hizo Valeria sin darse cuenta de nada destruye la línea de tiempo que Saldívar intentó construir. No obstante, para mí él no tiene nada que ver con los hechos. Simplemente creo que capaz mintió con que no había tenido contacto con Valeria en el último tiempo para que no lo molesten más y no sigan especulando más. Esta es mi opinión, lógicamente. De todos modos, recordemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, después tenemos a otro ex de Valeria, que es mucho más turbio, y les estoy hablando lógicamente de Francisco Álvarez Solorio, alias Sullivan. El perfil de él, o al menos como lo pintan, es completamente diferente al de Saldívar. Mucho más oscuro, más volátil.
Mientras Saldívar sí se defiende con palabras y sale a dar la cara, Solorio jamás apareció. Solo aparecieron testigos que lo describen como un hombre de acciones y no muy buenas. Como sabemos, el punto de quiebre entre Solorio y Valeria estuvo en un altercado muy feo que sucedió en un club nocturno. Según se detalla, él la mandó a sacar a Valeria de dicho club de mala manera, humillándola prácticamente. Y la reacción de Valeria no fue para nada pasiva. Publicó en primer lugar un mensaje en sus redes sociales que se hizo muy viral al principio, donde dijo nada más ni nada menos que cualquier cosa que le llegaba a pasar lo hagamos responsable directamente a él, a su exnovio, dejándolo a él con una imagen obviamente de una persona extremadamente violenta. Hay otro testimonio que salió hace poco que respalda esta teoría, y hablamos de el de una ex empleada de Blossom, una chica que se hacía llamar Carla, quien dio una entrevista, como les decía hace poco. Ella contó que lo conoció a Francisco y vio cómo trataba a Valeria. Lo describió sin rodeos como controlador, violento y muy grosero. Es decir, que efectivamente Valeria se había encontrado en una especie de relación tóxica y conflictiva, bueno, también violenta lógicamente, con Francisco. Por ende, aquí podríamos tener un móvil bastante claro, una persona conflictiva. Y además, en Francisco, hace unos días, se pudo descubrir que existe un móvil bastante claro. Se comenta que como respuesta a esta humillación, a esta situación espantosa que él le hizo pasar a ella en la discoteca, Valeria usó su plataforma, su TikTok con miles de seguidores, para boicotear, según se cuenta, un restaurante de mariscos que Solorio acababa de abrir. Básicamente le tocó el negocio, le tocó el bolsillo, y según la empleada esta que salió a hablar hace poco, de la ex empleada de Blossom, esto lo enfureció a Francisco, hasta el punto que Valeria comenzó a tenerle miedo de verdad a él. Entonces, hasta el momento, como posibles sospechosos o personas de interés tenemos a una amiga supuestamente envidiosa, a una empleada quizás cómplice, a un exnovio que mintió con la línea de tiempo, aunque para mí no tiene nada que ver, y a otro con el móvil de una venganza económica y también siendo extremadamente conflictivo. Parecería que la policía tendría como muchos hilos por donde tirar, pero es justo ahí cuando el caso da el giro más escalofriante. Hace poco les presenté información obtenida de la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que demuestra que la Fiscalía ha hecho un trabajo forense increíblemente exhaustivo con el caso de Valeria Márquez. Tienen ellos, lógicamente, la autopsia completa, el levantamiento de balística, estudios de toxicología, hasta peritajes psicológicos de ciertas personas clave. Digamos como que en general se podría decir que hicieron todo lo que se espera en un primer momento y más, porque incluso hay ciertos análisis todavía están pendientes. Pero el dato más demoledor, el que realmente lo cambia todo, es el hecho de que aparentemente ellos recuperaron el arma homicida. O sea, sí, aparentemente la fiscalía tiene el arma real. Y nadie entiende mucho cómo puede ser esto. Y aquí es donde reside la gran, inmensa contradicción. A pesar de tener la prueba o una de las pruebas más cruciales, públicamente no se ha informado de un solo detenido. Este silencio oficial es prácticamente inaceptable para muchos. Y como la justicia sigue callando, inevitablemente la gente va a seguir hablando y va a seguir especulando y creando sus propias teorías. De esta forma llegamos a una de las teorías descubierta por también detectives digitales, vamos a decirlo, que podría ser una de las más importantes del caso. Se trata de una supuesta nueva amistad de Vivian con una mujer llamada Adili Paola, a quien le decían la Roja. Hay fuentes que vinculan a Adili con el crimen organizado. Y lo sospechoso es que Vivian se hizo supuestamente íntima amiga de ella justo después de los hechos. Aunque muchos, incluida yo, creemos que la conexión entre ellas dos venía de antes. En esta línea de investigación hay un audio que ya vimos que se volvió como una especie de pieza central, una pieza clave en todo esto. Algunas personas compararon varias voces, la del novio de Adili Paola con la del último cliente de Blossom y con la del sicario. Y para muchos la voz del novio de Adili con la del sicario parecieran coincidir. No obstante, también lo perturbador en todo esto es el contenido del audio del novio de Adili, porque en ese fragmento se escucha a alguien decir: esa mujer se quiere rapar a una muchacha. Según más o menos yo pude investigar, como que rapar en sí a veces suele significar como traicionar, eliminar, deshacerse de alguien, demostrando que quizás existió efectivamente un plan complejo para asesinar a Valeria, conectando el círculo de Vivian con un entorno criminal mucho más organizado.
Todo esto pareciera demostrarnos que el asesinato de Valeria no fue un acto aislado, claramente. Fue la culminación de una red tóxica de relaciones personales y lealtades posiblemente rotas. El vacío, el silencio por parte de las autoridades está siendo llenado por investigaciones de las personas en línea, donde cada publicación vieja, cada comentario, cada audio se ha convertido en una especie de pieza dentro de un rompecabezas que miles de personas están intentando armar en tiempo real. Porque es así, como les decía, cuando la justicia, la fiscalía, las fuentes oficiales que deberían hablar callan, los ciudadanos empiezan a buscar respuestas por su propia cuenta. Y creo que lo interesante de todo este caso, y lo lindo al menos, es como que a pesar del tiempo, hay muchísimas personas que siguen involucradas en él, siguen investigando, siguen sacando nueva información. O sea, por ejemplo, como esto, a meses ya de los hechos nos venimos a enterar de esto del restaurante del exnovio de Valeria, por ejemplo. Y es importante continuar haciendo presión para que este caso no quede en el olvido. Yo escuché, no me acuerdo ya bien en dónde, que decían que la fiscalía estaba esperando eso, que la gente se olvide rápido, porque dicen, bueno, que hablen todo lo que quieran, que hagan contenido, total, en algún momento eso se va a saturar, van a dejar de hablar y listo, se olvidaron todos. Y así las personas a las cuales les conviene el silencio se van a seguir beneficiando de él, se van a seguir saliendo con la suya y Valeria va a continuar sin justicia. También escuché algunos comentarios que decían, bueno, que es evidente que las personas por ahí se cansen, que sientan que por ahí es medio repetitivo o que ya no tengan el mismo interés en descubrir qué le pasó a Valeria y en su caso en sí. Pero como les decía, es importante como mantenerlo vivo de alguna forma u otra para que, como les decía, las personas que están involucradas no se sigan saliendo con la suya. Hoy en día no es como antes, que podías hacer morir un caso tras dejar de hablar de él en los medios. Ahora tenemos las redes sociales y tenemos que usarlas de forma positiva. Como les decía, el 13 se cumplió un nuevo mes de los hechos. El 14 de febrero habría sido el cumpleaños número 24 de Valeria. Lamentablemente ella ya no está aquí para poder celebrarlo. A veces pienso que después de ver todos los directos como que me gustaría mucho pensar o saber qué estaría haciendo ella con su vida ahora si nada hubiera pasado, ¿no? Lógicamente, en todo este cambio que ella quería hacer, cómo habría festejado su cumpleaños, no sé, todas esas cosas, pienso. Y nada, es muy doloroso que la justicia siga esperando posiblemente a que todo quede en el olvido. Si es que están viendo el día 13 o 14, van a estar varios colegas haciendo directos en TikTok hablando del caso de Valeria. A mí me invitaron, pero la verdad yo no me animé a hacerlo porque eran muchísimas horas de estar en vivo constantemente y como no estoy acostumbrada a hacer en vivos, mucho menos tan largos, la verdad no me sentía preparada para poder sostener eso. Pero nada, estoy muy agradecida porque me hayan convocado, la verdad, y que hayan tenido en consideración mi trabajo. Así que les mando un beso enorme, espero les vaya muy bien en sus vivos. Y bueno, muchísimas gracias por seguir también, obviamente, hablando del caso de Valeria. Espero les haya resultado de interés este especial y ahora sí vamos a pasar a una actualización. Bueno, para esta segunda parte de esta actualización vamos a estar viendo algunas cosas que estuvieron pasando en relación al caso de Valeria Márquez en TikTok, pero les voy a ser honesta, el video especial me llevó lógicamente muchísimo tiempo, por ende no me quedó tanto para por eso vamos a estar como viendo así los clips de lo que sucedió, comentando, y para la próxima les voy a traer como un poco más de investigación sobre qué hay realmente detrás de estos clips que vamos a ver hoy. Ustedes también me estuvieron mandando información, pero por lo mismo, como me llevó mucho trabajo el especial, no lo pude incluir lógicamente en así que también quizás les traiga esa información en el próximo video. Pero vamos a ver estos clips que se estuvieron compartiendo en TikTok porque son demasiado interesantes. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace unos días todo este conflicto que se dio entre Vivian y una supuesta amiga de Valeria Márquez que se llama Dana, quien fue la que se hizo como muy viral en su momento por subir un video llorando y prácticamente como hablando en contra de las demás amigas de Valeria, entre ellas Vivian, lógicamente? Bueno, hace unos días, como vimos en un video anterior, Dana volvió a hablar del caso de Valeria y Vivian le respondió como diciendo que ella no era nadie, que ni siquiera era amiga de Valeria, que mentía, etcétera, etcétera. Bueno, en un video reciente se filtró esta captura de chats donde pareciera que hablaran Vivian con esta chica Dana. Y Dana le pone, mira, no nos hagamos tontas, la única que salió llorando en un live fui yo. Está el live grabado y hay videos de eso.
Y Vivian le responde, a la que dije que me topé y que no era amiga y demás fue otra, dice Vivian, como dando a entender que nunca se refirió a ella, pero la verdad cuando Vivian dijo eso como que re parecía que se refería a Dana, no a otra persona, pero bueno, aquí medio que le manda un mensaje excusándose y le dice, en ningún momento me refería a ti, no necesito decir nada, porque si así fuera lo hubiera hecho desde un inicio. Le manda un mensaje como lavándose las manos, digamos. Como dije, si la bota te quedó, póntela. Siempre recortan lives míos y los ponen a su conveniencia, con personas que nada que ver. Y Dana a todo esto le contesta, claro, dejémoslo en que la bota me quedó. Sin embargo, entonces di que no hablabas de mí para que ya no te traigan conmigo. El live estaba sin cortes, ¿ok? En eso tienen razón, o sea, en ese fragmento era un corte, sí, pero era un fragmento bastante largo, en donde realmente sí parecía que Vivian se estaba refiriendo a ella cuando contestó esa pregunta. Pero vamos a ver qué dijo Vivian, ¿no? Aquí en este fragmento también. ¿Por qué no nos cuentas que ella está hablando contigo por mensaje porque está leyendo todo? Pues porque yo no soy así. Si ella quiere estar divulgando lo que yo le puse, pues que lo divulgue. No le puse nada malo. ¿Por qué no nos cuentas que ella está hablando contigo por mensaje porque está leyendo todo? Pues porque yo no soy así. Si ella quiere estar divulgando lo que yo le puse, pues que lo divulgue. No le puse nada malo. ¿Qué? Espérenme. ¿Cómo te sientes? Yo, normal. No hagas corajes. No hice corajes. Me dio risa la situación. Dije que, pues, ¿por qué me eliminan? O sea, si están hablando de mí, pues de perdida déjenme contestar. Que bueno, no la pude sacar de su postura de que a huevo estaba hablando de ella, pero está bien. Para mí, no pasa nada. Para mí sí hablaba de ella, pero bueno, ahora dice que no. Incluso acepta como que Dana sí era amiga de Valeria. Ojo ahí, porque hasta el momento era una duda, ahora prácticamente pareciera que Vivian lo confirma. Que incluso leí muchos comentarios de personas diciendo que Dana era una mitómana, que mentía, que nada que ver, que no era amiga de Valeria, pero parece que Vivian aquí lo estaba como confirmando, sí eran amigas, aparentemente. Y bueno, Dana lógicamente no se quedó callada y le respondió a Vivian. Habla de ella. Porque la morra nunca me ha visto a mí, nunca, ¿cómo que me tocó? ¿De qué está hablando? No le das foco, dicen. Foco agarró ella con toda esta polémica. Foco agarró ella. Yo no. Y vuelvo y se lo repito. Y se lo voy a repetir 1000 veces. Así como se lo escribí. Con el cabello negro, rojo, café, rubio. Como yo lo tenga, siempre tengo brillo, seguidores y esencia. Pero ella ni aunque se lo pinte de todos los colores, la va a lograr y siempre va a ser la sombra de quien una vez la opacó en vida. De Valeria. Siempre va a ser la sombra de ella, ¿ok? Y ya es lo único que voy a decir. Siempre vas a ser la sombra, mija. Nunca vas a ser más allá, ni por ti ni por tu esencia, porque nadie la sigue por ella. Todos la siguen por Valeria, por nadie más. Eso es cierto, porque Dana, sí, según mucha gente, sí hacía contenido antes de todo esto y jamás como que se colgó o nada, hizo algo, ganó algo a raíz de lo que le pasó a Valeria, a diferencia de Vivian, que se volvió influencer después de lo que le pasó a su amiga, o sea, y todo el contenido y todo lo que hace es nuevo, ella no hacía nada de eso antes de los hechos. En cambio, ¿cómo se va a comparar conmigo? Yo tengo desde hace mucho en redes, a mí me siguen por mí, no por nadie más. Y no me quiso meter en esta polémica. Ella todo el tiempo la menciona, pero cuando la menciona para pedir justicia, cuando la menciona para algo de bien. Eso es cierto. Siempre la menciona para quejarse y para tener el tema y para que los seguidores sigan en línea. Eso es cierto, porque para mí también es medio así, como que siempre me pareció que Vivian, si bien se hace de la que le molesta, como, ay, no me estén comparando con esto, no me estén poniendo en esto con lo de Valeria, pero en parte le gusta que se arme polémica porque eso le aumenta los seguidores. Ya sabemos que la mala publicidad no existe, que siempre va a haber gente que la va a apoyar a esa persona, y en este caso Vivian tiene a sus seguidoras, y bueno, y las polémicas le ayudan más a crecer, lamentablemente. Para mí, ella como que en un fondo sí disfruta que se hable tanto de ella, que le saquen clips, que se especule y todo eso, por más de que sea por un tema horrible. Y subiéndola, porque eso le favorece a ella. Eso le crea, mira, dinero, eso le crea vistas. Hablar de Valeria es lo único que ella hace, crear foco, eso sí es crear foco, morra. No como yo. Vayan y revisen mi perfil. ¿Hay un video acaso de Valeria o algo así? Nunca. En mis lives pregunten si yo he hablado del tema para generar vistas. Nunca. Siempre en mis lives están mis temas. Siempre. Cosas mías. Ni siquiera hablo de chismes, plebes.
Ustedes en mis lives nunca me ven hablando de chismes de nadie, nunca me ven diciendo cosas de las personas. Yo en mis lives siempre estoy concentrada en mí, en las personas que me apoyan desde hace mucho, mucho tiempo. Y estando acá con mis amigas, con mis amistades. Bueno, y cambiando de tema, ahora hay otro clip que salió muy interesante, donde, bueno, es un fragmento de un directo de Valeria bastante antes de los hechos. Incluso ella está con pelo corto y todo, que ya vimos en otros videos, pero lo particular aquí es que ellas hablan, Valeria y Vivian hablan de que estuvieron peleadas y qué sé yo. Pareciera como que este vivo es como apenas ellas se reconciliaron. Y en un momento Valeria le pregunta a Vivian, ¿y por qué estábamos peleadas? Y ahí Vivian se acerca y le dice algo al oído, como un nombre de alguien. Y Valeria siente como diciendo, cierto, ¿no? Como, sí estábamos peleadas por esa persona. Y para muchos me sorprendió, de hecho, porque yo no distinguía para nada eso, pero me impactó que muchísimas personas comenten que sí. Vivian, cuando se acerca al oído de Valeria y le da el nombre de esa persona, el nombre que dice es Francisco. Bueno, ahora se los dejo al clip. Si quieren, pónganse auriculares en este momento para escuchar mejor. Y ustedes me dirán qué opinan. ¿Es por la que andaba peleada? Sí. ¡Obvio! Ahora los que se tiran son amigos. Némesis, güey. ¿Sí te das la Némesis? Amigas y enemigas. Sí. ¿Cuánto duramos pelear? Un rato. Güey, sí duramos un chingo. Ahora sí. Porque nada nos habíamos peleado una vez. No, también duramos un pedo. Es que tú y yo somos muy orgullosas, güey. ¿Cuándo nos teníamos de ver? ¿Qué fue? Resueños. ¡Ay! Sí, duramos como 4 meses. Pero, güey, te pasaste. No. Y ahí, bueno, ustedes lo escucharon. Valeria le dice, te pasaste. Como que es algo muy feo, Vivian. No sé, para mí, no sé, yo no llego a escuchar que diga Francisco, pero bueno, muchas personas opinan que sí, que para ellos sí dice eso. Y ante esto de que Valeria le dice a Vivian que se pasó, ella le contesta como que se hundió directamente. Después estuvo difundiendo nuevamente un fragmento de esta influencer que, recordemos, ya vimos, aparentemente salía de igual manera con Francisco y que incluso relata como que vivió unos hechos muy similares a los de Valeria en la discoteca, cuando Valeria fue echada por Francisco de ahí, como que aparentemente esta chica estaba adentro con el propio Francisco cuando todo eso pasó. Eso son lo que se especula, lo que los usuarios conectan a partir de toda la información, no está 100% confirmado. Incluso esta chica hizo una vez una historia diciendo algo muy parecido a lo de Valeria también, como cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, culpen a mi ex, y puso las iniciales como FS o algo así de Francisco Solorio, lógicamente. Pero nada, ella nunca salió a hablar, a decir nada sobre este tema de desmentir, si se refería al mismo ex de Valeria. Pronto la venganza. Qué bonito. Este clip lo recortaron porque ella, aparentemente esto es antes de los hechos de Valeria, y esta chica menciona ahí como que pronto se va a vengar de alguien. Podría haber dicho cualquier cosa, la verdad, haberse referido a cualquier otra cosa con eso de la venganza, pero bueno, las personas como que recopilaron este clip. Y lo importante es que nos vuelve a traer esta historia, ya que quedó como muy colgada y muchísimas personas están comentando como debería salir a hablar y a comentar algo. E incluso se está pidiendo que se investigue. Tiene al mismo exnovio aparentemente con Valeria porque pasó esto de que ella hizo la misma historia y todo. Si no, de igual manera, porque como vimos en videos anteriores, Valeria comentaba que una chica que estaba involucrada de alguna forma con un exnovio de ella la andaba prácticamente acosando, la veía todas las historias, la seguía por todos lados. Y muchos sospechan de que se trataría de esta. ¿Cuál chava? Es una chava, güey, que salió con el Cacas. El Cacas para mí es Francisco, lógicamente. Pero, güey, ha estado viendo todas mis historias y la neta yo nunca me fijo quién ha visto mis historias y quién no. Y últimamente, pues como no tengo nada que hacer, me he puesto a verlas y, güey, hablo que un chingo de gente también, o sea, que ni al caso. Pero, o sea, se me hace raro, güey, porque
O sea, yo sé de su existencia y ella sabe de la mía, pero ¿por qué está viendo mis cosas, güey? Por lo menos haz una cuenta fake y veme de ahí o algo así. ¿Por qué tu cuenta? ¿O qué quieres? ¿Qué? ¿Cuál chava? Y no fue la única vez. Valeria, como vimos en los directos, varias veces mencionó a una chica que andaba muy así por atrás de ella. Bueno, como les decía, espero poder traerles más información sobre estos temas que vimos hoy para el próximo video y también la información que me fueron mandando ustedes en estos últimos días. Vi finalmente que parece que se hicieron una cuenta, no sé si ya la habrán bajado, pero donde se están queriendo hacer pasar por Valeria, o sea, como que están resubiendo sus en vivos, haciéndole creer a la gente que son actuales y generando de nuevo esta incertidumbre de si ella está viva o no. Lamentablemente hay personas que siguen cayendo en esta trampa, le preguntan ahí a la cuenta, ¿sos vos? ¿Estás viva? Y qué sé yo, lo cual me parece algo horrible, pero bueno, si la llegan a encontrar a la cuenta, obviamente denúncienla. Como les digo, no sé si ya la habrán bajado, porque yo no la encontré, al menos. Así que bueno, no sé, como les digo, si seguirá existiendo o no. Y de última, si ustedes ven otras cuentas que se hagan en el futuro, también denúncienlas, porque nada, no está bueno que hagan eso. O sea, es no solamente jugar con la memoria de Valeria, sino también con la ilusión por ahí de algunas personas. Así que bueno, esto fue todo por hoy por el caso de Valeria. Espero les haya resultado de interés y bueno, nos vamos a ver por el caso de Valeria en sí en la próxima con todo ese material que les comenté. Vamos a continuar con un nuevo episodio del caso de Loan, de la serie que estamos haciendo sobre este caso, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy para prepararnos para lo que se viene. Hoy vamos a continuar desde donde nos quedamos en la vez anterior. Estamos más o menos a mediados de julio, ya un poco más de un mes desde que Loan desapareció. Y les voy a estar comentando sobre una foto inédita que salió en esos días. Muy impactante. Y créanme, no es ninguna de las fotos famosas que andan circulando constantemente. No, es otra foto. Como sabemos, todo comenzó en aquel almuerzo familiar, aparentemente muy tranquilo, en la casa de la abuela Catalina. Camila, la prima de Loan, volvió a hablar en los medios en esos días y contó muchos más detalles sobre lo que pasó realmente ese día. Ella cuenta que llegó temprano con su hija para visitar a la familia y que Loan, aunque era un poco tímido, estaba muy feliz jugando con los otros chicos. Después de comer, según la versión de Camila, todo esto según su versión, Antonio Benítez, el tío de Loan y esposo de Laudelina, se levantó de la mesa y fue él el que dijo: «Che, voy a ir a buscar unas naranjas», desde un primer momento. Él iba a ir solo al principio. Dice Camila que esto es algo muy normal, como que las personas dicen: «Me voy a buscar naranjas», se van hasta un naranjal cercano y bueno, ahí como que comen, no sé. Es normal, diga. Pero en ese mismo momento, cuando Benítez se levanta y dice: «Me voy a ir a buscar naranjas», es cuando la otra pareja que se encontraba ahí, de Daniel y Mónica Millapi, decide seguirlo a Benítez. Y fue ahí cuando, entonces, según Camila, los nenes también, por su propia voluntad, decidieron acompañar. Camila de igual manera acompañó al grupo. Hizo un tramo corto hasta una tranquera y fue en ese camino que sacó esta famosa foto que se vio al principio, donde se distingue a los chicos caminando de espaldas. Ella dice que esta foto la sacó como algo muy normal, como cualquier madre que le saca foto a su hija que está por ahí, o sea, porque recordemos que su hijita se encontraba entre los niños. Pero no solamente tomó esa famosa foto que hasta el día de hoy sí anda circulando, sino que también sacó esta otra donde se puede ver muy clarito a Loan. No es como la otra que apenas se distinguen algunos puntitos, sino que, bueno, ustedes lo notarán, se lo nota de una forma mucho más clara. Tras sacar la foto, Camila regresó a su casa, no fue hasta el naranjal, y volvió junto a su tía Laudelina. Cuando ellas llegaron, estaban todavía en el almuerzo Pérez y Cayllaba. Pero la sorpresa llegó unos minutos después, cuando Antonio Benítez llamó por teléfono a Laudelina desde el naranjal y le preguntó si Loan ya había llegado, porque no estaba con ellos más en el naranjal. Según le contaron los otros chicos a Camila más tarde, Loan les había dicho: «Me voy con mi papá». Pero todos medio que tardaron en reaccionar. El niño comenzó a caminar y lo perdieron de vista. Nuevamente distinguimos como una especie de contradicción en las versiones de los niños, o que los adultos dicen que los niños contaron, porque vimos unos videos donde los niños dijeron que Loan no había ido nunca al naranjal, no había llegado hasta ahí. Ahora vemos fotos que parecieran indicar que Loan sí fue.
Escuchamos este otro testimonio que comenta que Loan dijo esto efectivamente de me voy a ir con mi papá y se fue solo caminando. Entonces a este punto ya no se sabe cuál es la verdad, porque hay versiones distintas por todos lados. Bueno, ahí entonces Benítez le cuenta todo eso a Laudelina por teléfono. Y esto, aunque suene complicado admitirlo, coincidiría con una de las pruebas que vimos en el video anterior. Esta que afirmaba que la llamada entre ellos dos ese día, entre Benítez y Laudelina, había durado como 9 minutos. Parecía incoherente en ese momento que dure tanto tiempo porque según las declaraciones que dieron ellos como que fue una llamada corta donde solo se preguntaron por Loan y listo. Pero si te pones a hablar, a explicarnos que estábamos aquí en el Naranjal, lo dejamos de ver, no llegó todavía, bueno, podemos entender que capaz duró más. Aunque sí es verdad que 9 minutos me sigue pareciendo un montón para la charla y más si estás como desesperado porque acabas de perder a un nene. Bueno, la cuestión es que después de eso, tanto Camila como Laudelina regresaron para el camino hacia el Naranjal y cuando, según Camila, se topó con los niños nuevamente, escuchaban que gritaban Loan, espera, como que seguían diciendo eso los chicos cuando llegaron los demás, rarísimo, pero bueno. Entonces, tras esta declaración, ¿cuál es la teoría que supuestamente tiene Camila al haber estado prácticamente en los hechos y ser familiar cercano de los principales sospechosos? Bueno, ella dice prácticamente que no sabe qué le pudo haber llegado a pasar a Loan. Nuevamente noto algo aquí extraño en Camila porque ella se la vio como muy empecinada en culpar a su familia, se la vio asustada porque se dio cuenta que capaz su hija podría haber sido la víctima, pero en esta ocasión la notamos diferente, está como casi que defendiendo a Laudelina y los demás con esa declaración y está se presenta de una forma mucho más pasiva. Muchas personas igual comentaron que pareciera como que ella mintió en ese momento porque toda la hora miraba para abajo, como que no podía en ningún instante sostener la mirada mientras daba su versión. Y algunos sospechan de que incluso ella misma podría estar involucrada o mínimamente, como les decía, saber qué pasó y optar por callar o dar versiones falsas, como podría ser esta. Y en esta versión tampoco concuerda mucho lo del accidente, porque a ver, tengamos en cuenta que cuando se dio el llamado de Benítez a Laudelina y ellas volvieron, Pérez y Cayaba todavía estaban en lo de la abuela Catalina. Ahí en ese instante fue que ellos supuestamente dijeron nos vamos a ver el partido de River, lo cual es extraño porque si estás en un lugar donde se acaba de perder un nene, vas a decir eso, o sea, ay, nos vamos a ver un partido de River, chau. O sea, cuando todos están en una situación de alerta, de conflicto supuestamente, normalmente te quedas ahí a ver qué pasa, a ver si aparece, a ver si puedes ayudar. Pero bueno, supuestamente ellos dijeron nos vamos a ver el partido. Ahí de esa forma se subieron a su camioneta y se dio técnicamente lo del accidente. Pero el problema es que Camila supuestamente estaba cerca de Laudelina, entonces ¿cómo ella no vio también el accidente? O no escuchó algo, no sintió algo, no se percató de algo. Entonces eso también es muy extraño. En esos días la investigación, de todos modos, más allá de eso, dio un giro completo tras empezar a investigarse un lugar nuevo. La policía se dirigió a investigar exhaustivamente en la famosa Trapera, esa especie de escuelita abandonada, donde vimos en el video anterior se especuló un poco de que capaz ahí se habrían encontrado los perpetradores de Loan tras los hechos, ya sea para trasladarlo a él, para entregarlo, para entregar cosas como el botín, por ejemplo, con el objetivo de plantarlo como evidencia falsa, etcétera, etcétera. Esta trapera queda a tan solo 200 metros de la casa de la abuela Catalina y como les comenté, la policía comenzó en esos días a rastrillarla de una forma exhaustiva. Ya se habían revisado en sí ese lugar antes, pero después de esto la investigación se empezó a hacer de una forma mucho más profunda. ¿Qué descubrieron ahí? Encontraron algo de interés en un lugar que podría haber sido tan significativo para los hechos. Bueno, vamos a estar viendo eso en la siguiente parte. Y sí, sé que puede haber sido un poco corto el capítulo de hoy, pero tenemos que pasar a una actualización del caso de Loan, que ahí sí hay demasiado material, por eso tuve que dejar corto este episodio. Y es que estamos hablando de que se está comentando de cierta conexión entre el caso de Loan y Jeffrey Epstein, a quien vamos a llamar simplemente como Ep, para no tener que estar censurando todo el tiempo. Así que vamos a pasar a ver eso. Lo que estás a punto de escuchar no es el guión de una película de Hollywood, sino la realidad que esconden los archivos descalificados de Jeffrey Epstein y su inquietante conexión con Argentina. Imagínate que un día se abren los archivos del predador, se
más poderoso del mundo. Y descubres que el nombre de tu país aparece unas 855 veces. Lo que muchos creían que era un escándalo exclusivo de la élite de Estados Unidos resultó tener raíces muy profundas en Argentina. Los documentos revelan una red que vincula a peluqueros famosos, agencias de modelos fantasma aparentemente, y vuelos privados que conectaban Buenos Aires con Nueva York. Todo comienza con un nombre que muchos conocen, Roberto Giordano. Los expedientes muestran algo muy extraño. Existieron 3 giros de $500, cada uno realizados en 2006, de la cuenta personal de Epstein a la cuenta de Giordano y su esposa. Vamos a mencionarlo a Epstein solamente como Ep, así no tenga que estar censurando todo el tiempo. ¿Por qué un multimillonario enviaría un monto tan pequeño? Algunos bromearon con esto diciendo que capaz estaba pagando un tratamiento para el pelo, pero la justicia sospecha de algo mucho más oscuro. En esa época, Giordano era famoso por sus desfiles en Punta del Este, donde se jactaba de tener menores de edad, las llamadas lolitas, que trabajaban arriba de la pasarela, ¿no? Lógicamente. Entonces, en base a todo esto, los investigadores se preguntan hoy, ¿cuál habrá sido quizás la verdadera contraprestación por ese dinero que Ep envió? El segundo eslabón en toda esta historia es una agencia de modelos argentina llamada Pink Models. Entre los archivos aparecen correos de 2012 y 2013 donde se compartían los books y presentaciones de al menos 3 modelos argentinas vinculadas a Ep. La defensa de esta agencia dice que Ep simplemente se había suscrito a una especie de newsletter como para que le lleguen esas fotos y todo eso. Pero los expertos en el ambiente de la moda comentan que es rarísimo que un catálogo de mujeres se envíe así. En el mundo de la pasarela se comenta de que todo esto no era más que un eufemismo para la de alto nivel y que estas agencias servían como una especie de puestos de avanzada para captar chicas jóvenes y llevarlas a Estados Unidos con promesas de visas de trabajo. Por otro lado tenemos al personaje de Jean-Luc Brunel, el reclutador. Si Ep era el jefe, Jean-Luc era como su mano derecha en la búsqueda de talentos entre muchas comillas. Sus víctimas, básicamente. Este francés reclutador era un visitante, se dice, muy frecuente en Punta del Este. Muchos lo describen como un cazador que iba a Uruguay a buscar carne fresca, entre comillas, y así entregarla al poder de Ep. ¿Y cómo se relaciona de todos modos con Argentina? Bueno, se descubrió un mail de noviembre de 2012 donde Brunel le escribe a Ep: quiero cancelar el viaje a Argentina y quedarme en América unas semanas más. Esto confirmaría casi que el reclutador tenía mínimamente algunos planes concretos en el suelo argentino. Otra cosa muy escalofriante de los archivos es el rastro de las víctimas. Hay intercambios entre agentes del FBI donde mencionan la necesidad de conseguir traductores para poder comunicarse con sus víctimas de Argentina. En otro correo del 2012, una mujer que se presume argentina tiene un diálogo directo con Ep sobre sus servicios, ya saben de qué tipo, donde ella le dice que los clientes como que la prefieren a ella por encima de otras chicas. Ep no solo buscaba mujeres en Argentina, también veía al país como un lugar para hacer negocios. Se dice que Ep aseguró haber perdido más de $3 millones invirtiendo en bonos argentinos durante el gobierno de Macri. Se dice de igual manera que intentó negociar la venta de un helicóptero al gobierno argentino y tuvo tratativas con Fred Machado, un financista argentino investigado por ya saben qué. En el año 2018 se dice que Ep estaba obsesionado con conseguir entradas para el partido de Argentina contra Francia en Rusia y las usó como moneda de cambio para obtener favores de gente muy poderosa. Pero ahora sí, con este contexto, vamos a ver cuál es la conexión de este sujeto posiblemente con el caso de Loan. Esta es la parte que más hiela la sangre en esta investigación, porque aunque miles de kilómetros separan a la isla de Ep del paraje en Corrientes donde desapareció Loan, podríamos considerar que existe una especie de conexión simbólica y estructural que los investigadores y la prensa se encuentran analizando bastante. Lo que más llama la atención es el momento donde sucede todo. Mientras toda la Argentina busca desesperadamente a Loan, en Estados Unidos se terminaban de desclasificar miles de páginas sobre Ep. Fue entonces cuando una periodista de Corrientes empezó a notar algo inquietante. Este entramado internacional de trata que describe el caso de Ep parece ser una especie de espejo de lo que podría estar pasando con Loan. La conexión fuerte entre los dos casos no es un nombre en un papel, sino la forma de operar.
En el caso de Loan se sospecha que el poder político podría estar involucrado indirectamente o al menos frenando la búsqueda para no revelar una verdad incómoda. Y esto es exactamente lo que mostraron los archivos de Epp, como las personas más poderosas del mundo, presidentes, príncipes, empresarios, etc., usaban su influencia para crear puntos ciegos donde la justicia no podía entrar. Varios medios de corrientes sugieren que la desaparición de Loan podría estar conectada indirectamente con este tipo de redes internacionales que ven a los niños como mercancía. Hay una frase en los correos de Epp que es clave para entender por qué se lo vincula con casos como el de Loan. En un intercambio con Steve Bannon, un ex asesor de Trump, describe a Sudamérica como un territorio maduro para ser explotado, como les comenté. Esta mentalidad de ver a la región como todo se puede comprar es lo que preocupa a muchos. Con más de 850 menciones, como les dije, de Argentina en los archivos de Epp, podría quedar claro que el país no era para él un lugar de paso, sino por ahí posiblemente una pieza fundamental en su red de contactos y posibles víctimas. En el caso de Loan se analiza, hoy en día se está investigando si él fue víctima de una estructura muy similar, una red que se aprovecha de la vulnerabilidad de zonas rurales y la complicidad de las autoridades locales para sacar a las víctimas del país. Y el caso de Loan es solo la punta del iceberg. Recordemos que hay muchísimos niños desaparecidos en Argentina, como por ejemplo Guadalupe Lucero. Entonces, el vínculo, podríamos decir en conclusión, del caso de Loan con lo de Epp es que estos casos no son hechos aislados. Podrían ser resultado de un sistema donde se recluta a través de engaños o aprovechando la pobreza, se traslada a las víctimas usando logística que el poder no controla o ignora a propósito, y además después se encubre mediante desinformación, como lo que pasó por ejemplo la madrugada del 14 de junio, que vimos en el episodio anterior de la serie de Loan que estamos haciendo, donde se dijo falsamente que el niño había aparecido con el objetivo de frenar la enorme búsqueda que se estaba llevando a cabo en ese momento. Ahora coméntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que lo de Loan es por ahí un operativo de una pequeña red que hay aquí, pero que quizás forma parte de algo mucho más grande más allá? ¿O piensan que en todo esto hay detrás algo muy diferente? No se olviden de comentar y opinar siempre con respeto. El miércoles pasado, 11 de febrero, se cumplieron 4 meses desde que Juana Inés Morales y Alberto Pedro Creder, pareja de jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia, Chubut, no dejaran rastros, pero sí muchos interrogantes por sus ausencias. Esta historia es un misterio que aún hoy en día mantiene en vilo a la provincia de Chubut. Y si bien hasta el momento no se sabe nada, los medios tradicionales parecieran prácticamente haber dejado de hablar del caso o haberse olvidado de él, cuando todavía hay familias que esperan por respuestas. Hoy les voy a estar comentando lo último que se sabe sobre este caso, pero antes vamos a repasar un poco los hechos. Como sabemos, todo comenzó el 11 de octubre, cuando Juana y Pedro, que eran una pareja que llevaban apenas unas semanas de relación, decidieron emprender una especie de viaje romántico. Salieron de la casa de Pedro en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia a bordo de su camioneta Toyota Hilux de color champán. Su plan era muy sencillo: pasar el fin de semana en la localidad de Camarones. Sin embargo, lo que debió haber sido un paseo de amor se convirtió en una absoluta pesadilla. Apenas unas horas después de salir, aproximadamente a las 9:53 de la mañana, los teléfonos de ambos perdieron total conexión para siempre. Desde ese minuto no hubieron más mensajes, ni llamadas, ni rastros de Pedro y Juana. A pesar de que se organizaron operativos de búsqueda muy grandes, los investigadores solo han podido encontrar una pista firme: la camioneta de Pedro. El vehículo, como sabemos, apareció días después en una zona conocida como San Juan de Vícer, pero los jubilados no estaban ahí. Hoy, a 4 meses de su desaparición, la angustia de sus familiares sigue siendo absoluta, lógicamente. Y aunque el gobierno nacional ofreció hace un tiempo, como vimos, una recompensa de dinero para quien aporte datos, todavía no apareció nada. Hay otros casos de personas que desaparecieron en esa misma zona que parecieran encender un poco las alarmas sobre el área en sí. Está Diego Barría, quien se perdió en la misma zona de Rocas Coloradas tras salir en su cuatriciclo. Él sí apareció lamentablemente días después, cuando sus restos fueron hallados dentro de un tiburón.
capturado por pescadores locales, aunque sí su familia no cree que los restos sean de él y piensan que quizás otra cosa le sucedió. También tenemos a un joven llamado Alejandro, que desapareció, se dice, en la zona costera cercana a Comodoro. A pesar de los intensos operativos de búsqueda que se hicieron en el caso de él también, su paradero al día de hoy sigue siendo un total misterio para las autoridades locales. El caso de Hernán Soto es uno de los casos más antiguos y emblemáticos de la zona. Él desapareció a los 10 años en el camping San Carlos y forma parte de la estadística de más de 20 desapariciones sin resolver en la ciudad. Se dice que existen al menos 22 casos de personas desaparecidas en la zona desde la década de los 90 que aún no han sido resueltos. Tenemos que recordar cómo es esa área en particular, cómo es el terreno. La presencia de sumideros, que son canales subterráneos creados por la erosión, en rocas coloradas es una preocupación constante para los rescatistas, ya que pueden literalmente tragar objetos o personas, ocultando cualquier rastro bajo la superficie. De igual manera, durante la búsqueda inicial de Pedro y Juana se reportó la desaparición temporal de 2 jóvenes a pocos kilómetros de donde desaparecieron los jubilados. Estos a la final sí fueron encontrados con vida y bien, afortunadamente, pero jamás se comentó qué les pasó ni cómo fueron hallados, como para que nos podamos dar mejor una idea de por ahí qué le sucedió a los jubilados. Y en medio de toda esta incertidumbre habló un vaqueano, es decir, una persona de la zona que conoce muchísimo el área, y dio su opinión sobre qué les pasó a los jubilados desaparecidos. Y si se los tragó la tierra, comenzó diciendo Martín Pérez, este vaqueano que les comenté. Él es instructor de manejo de 2 décadas de experiencia en Comodoro Rivadavia. Y él dijo que efectivamente la geografía de la zona está llena de sumideros. Y comentó lo siguiente en base a esto. Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, o sea, como que no te das cuenta. Pero en algún momento algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen. O sea, en verdad es muy aterrador porque sí, yo vi también algunos comentarios de personas que decían que vos puedes estar como caminando así y no te das cuenta que hay un peligro y de la nada te caes. La dificultad del camino donde se encuentra la camioneta es alta. El camino no está abierto, no hay tránsito. Cuando van los pescadores a esa zona van siempre de a 2, nunca de a 1. A pesar de todo esto, los familiares de los jubilados siguen sosteniendo que es imposible de creer que Pedro y Juana hayan ido hasta ahí de forma voluntaria, básicamente exponiéndose a un peligro. Por eso creen que por ahí aquí existieron acciones de terceras personas. Al día de hoy, a pesar de las búsquedas y demás, son prácticamente nulas las pistas que hay para dar con el paradero de Pedro y Juana. El día 19 de enero, la hija de Pedro realizó la siguiente publicación en sus redes sociales, donde comentó el dolor que sigue sintiendo por la ausencia de su padre y la bronca, la desesperación que siente por lo que pasó, y de igual manera comenta el abandono de ciertas personas que debieron haber cuidado a padres, hijos y amigos. Dice que todos fueron muy abandonados por quienes debían cuidar a Comodoro en sí. Además dice que no van a resignarse a que las personas desaparezcan y ya está, como si nada hubiese pasado. Coméntenme ustedes qué opinan sobre este caso. ¿Piensan que fue un accidente? ¿Creen que existieron efectivamente otras personas que les hicieron algo a los jubilados? Y bueno, yo voy a tratar como pueda de mantener este caso con vida. Es un poco difícil porque, bueno, no hay novedades, por ende se complica como traer un guión largo comentándoles qué está pasando y eso, pero bueno, vi muchos comentarios diciendo que los medios ya se habían olvidado del caso, que nadie hablaba de eso, que siempre pasa lo mismo, y bueno, por ende voy a tratar de que se mantenga el caso vivo. Así que nada, coméntenme ustedes qué opinan y vamos a ver cuándo surge una nueva actualización. Hubo un día que todo cambió en Resistencia Chaco, y ese día fue el 2 de junio de 2023. Lo que parecía ser un día normal en la vida de Cecilia Strazowski se convirtió en el inicio de uno de los casos más oscuros de la historia criminal argentina. Según las investigaciones que ya se conocen, Cecilia ingresó a la casa de la familia Sena y nunca volvió a salir con vida. En un intervalo de tan solo 45 minutos, mientras ella se encontraba a solas con quienes debían haber sido su familia política, su destino quedó totalmente sellado. Y aunque el cuerpo de Cecilia en sí nunca fue hallado, las pruebas periciales confirmaron que fue ella asesinada, descuartizada y finalmente carbonizada. La justicia determinó que el plan de los Sena y demás
consistió no solo en el crimen en sí, sino en un complejo sistema para ocultar las pruebas y garantizar la impunidad total, a la que estaban ya acostumbrados, ¿no? Se podría decir. El tribunal hace un par de meses, como vimos, identificó a César Sena como el autor material del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron señalados como partícipes primarios fundamentales en este plan. Las sentencias oficiales llegaron hace unos días, el 10 de febrero de 2026, para ser más exacta. En una audiencia virtual que el clan Sena escuchó desde sus celdas, la jueza Dolly Fernández dictó la sentencia final tras el veredicto que fue unánime de un jurado popular. El resultado fue contundente: prisión perpetua para César, Emerenciano y Marcela. Sin embargo, la justicia no fue igual de severa para todos. Los colaboradores del clan, como Gustavo Obregón y Fabiana González, recibieron penas de tan solo 5 y casi 6 años por encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo recibió una pena en suspenso. Y es tras conocerse estas sentencias que la madre de Cecilia salió a hablar. Ella expresó una especie de conformidad parcial con las penas que se le dieron a los culpables. Aunque sí celebra las prisiones perpetuas, cuestiona duramente las condenas bajas para los encubridores. Y denunció algo muy grave la madre de Cecilia al decir todo esto. Comentó que Fabiana González no solo sería una encubridora, sino una figura central en una red de trata de personas, que además se dedicaban a maltratar y a amenazar de muerte en el barrio. O sea, fue una declaración muy fuerte, o sea, una acusación muy fuerte en realidad. Pero ¿qué se le puede decir a una madre que perdió a su hija de una forma tan espantosa? Y siento que es absolutamente lógico su indignación ante el hecho de que los encubridores hayan recibido una pena tan corta. Además, la madre de Cecilia comentó que hoy en día vive una realidad totalmente devastadora. Ella se mudó a Resistencia, separándose incluso de otra de sus hijas por un tema de seguridad y con el objetivo de ayudar a otras madres que, como ella, tienen casos que todavía por ahí están sin resolver en Chaco. Y además comenta que para ella su lucha no termina solo con el clan Sena en sí, pues tiene el miedo que en pocos años, cuando los cómplices salgan, vuelvan a hostigar a la comunidad. Cuéntenme qué opinan ustedes, con respeto, por favor, sobre las penas. Seguro están de acuerdo con la prisión perpetua, lógicamente, pero qué piensan de las penas que se le dieron a los encubridores, justamente. Y si alguien es de Chaco y bueno, tiene más idea del contexto de quiénes eran estas personas exactamente, nada, son obviamente bienvenidos a aportar su información, su conocimiento en los comentarios, siempre y cuando, nuevamente, sea con respeto. Ahora sí vamos a sumergirnos en una avalancha de información recién desclasificada sobre el caso de Jeffrey Epstein, a quien vamos a llamar simplemente como Ep para evitar estar censurando todo el tiempo. La avalancha de información, como les decía, es total. Tenemos sobre la mesa millones de documentos, fotos, correos que liberaron el FBI, como muchos podrán haber estado viendo, y el Departamento de Justicia. En este video vamos a examinar los detalles de lo que se develó, pero digamos lo más impactante, porque como les decía son millones de páginas donde se va medio que mezclando todo. Vamos a ver cómo operaba Ep, por qué la historia oficial de su supuesta muerte sigue haciendo agua por todas partes, y también les voy a estar mostrando unos canales de YouTube bastante inquietantes y uno se dice habría pertenecido al propio Ep. Para empezar a sumergirnos en todo esto tenemos que ir a unos días antes desde la supuesta muerte de Ep. Él firmó un fideicomiso en esos días y un testamento solo 48 horas antes de que lo encontraran sin vida. Y no fue un testamento cualquiera. Estamos hablando de una fortuna de más de $600 millones. Y lo llamativo son los beneficiarios de todo esto. Estaban su hermano Mark, pero también su abogado Darren Indyk, que se debería haber llevado unos 50 millones. También su contador Richard Kahn, 25 millones, y Ghislaine Oxwell, una de las principales colaboradoras, de igual manera se llevaría su parte. Esto parece como una especie de planificación financiera muy meticulosa, como si estuviera a punto de cerrar una empresa. Y es sospechoso porque todo el mundo piensa que es falsa la muerte de él, y esto pareciera mostrar como que él tenía una especie de plan
para desaparecer, digamos, ¿no? Como que dejó todo ordenado antes de fallecer. Pero hay mucho más. Encontraron unas notas escritas a mano que parecieran ser una especie de plan de escape. Las notas mencionan notificaciones rojas de la Interpol, como si supiera cómo funcionaba el sistema. Planteaba posibles destinos: Qatar, Arabia Saudita, Nigeria, países sin tratados de extradición sólidos con Estados Unidos. Hablaba de logística de visas, de cómo mover dinero. Y lo más inquietante es que Ebb hace referencia a ciertos elementos de la cárcel donde él estaba. Por ejemplo, cómo eran las mantas, y también menciona las cámaras de vigilancia, que recordemos, ese día, misteriosamente, cuando él perdió la vida, fallaron. Algo bastante sospechoso. Pero bueno, si él estaba planificando una fuga así de este tipo tan grande, necesitaba no solamente dinero, sino también aliados. Y eso nos lleva a su supuesta red de contactos de personas con las que él se codeaba, con quienes operaba, con quienes lo ayudaban básicamente a él. Los correos electrónicos son una ventana directa a todo ese mundo. Él, cuando hablaba de temas lógicamente delicados e ilegales con las personas a través de correos electrónicos y en general, pareciera siempre hacerlo como en código, como si fuera que el lenguaje en clave era su método de operación. Esto, claro, como estrategia por ahí para, si él lo necesitaba, poder negarlo todo. Siempre como que mantenía una capa de negación plausible. O si lo confrontaban por ahí, podría decir que no se estaba refiriendo a eso, que estaba haciendo una broma o lo que fuese, porque todos eran mensajes como en clave. Una de estas claves es las famosas menciones a pizzas que existen en ciertos correos. Menciones con las cuales se elaboró la famosa teoría conspirativa del Pizzagate, que muchos quizás se acordarán de internet. Pero ahora hablemos de personas que se mencionan en esta red, y uno de ellos es Bill Gates, nada más y nada menos. Y tienen una especie de conexión muy turbia. En uno de los archivos que está en borradores de los correos de Ebb se dice que hay uno donde él alude que Bill Gates tenía una enfermedad de transmisión, ya saben de qué tipo. Y menciona que Gates le habría pedido ayuda para conseguir antibióticos de forma clandestina para dárselos a su entonces esposa. El equipo de Gates ha negado todo esto categóricamente. Lo califican de falso y absurdo. Pero al mismo tiempo los documentos parecieran confirmar que sí existieron múltiples reuniones y vuelos juntos, incluso después de la primera condena de Ebb en el año 2008. Luego también tenemos al príncipe Andrew o príncipe Andrés, quizás el más perjudicado públicamente. Hay un correo electrónico que es bastante devastador. Después de una cena con una modelo rumana, Ebb le escribe al príncipe: muy divertido más tarde, o algo así, y la respuesta del príncipe es: sí, por favor. Así de simple, pero bastante aterrador. Y él no era el único miembro de la realeza. La princesa Mette-Marit de Noruega, la futura reina, intercambió, se dice, ciertos mensajes con Ebb. Y son extraños, como que hay coqueteos en donde Ebb medio que le dice que París es bueno para ser infiel y ese tipo de cosas. Pero lo más revelador es otra cosa. Ella medio que le pide consejos a él sobre si era apropiado poner como fondo de pantalla en el ordenador de su hijo, no puedo decir esto, pero bueno, fotos de mujeres como vinieron al mundo. Ustedes ya saben a qué me refiero. O sea, sí, así como lo escuchan. Y tampoco podemos olvidarnos en esta lista a Bill Clinton. Se dice que él tenía en su mansión en Manhattan un retrato de Bill, pero vestido con un vestido azul y tacones rojos. Otra cosa que eran igual de perversas eran como las propiedades que tenía Ebb. Las fotos del FBI de sus mansiones se comenta que parecen sets de una película de terror. Hay una habitación, se comenta que se dice parece una especie de consulta de un dentista, pero llena así como de máscaras grotescas. Y pequeñas estatuillas en formas de bebés o de fetos. Y se dice, hay una teoría sobre por qué las habitaciones eran así de bizarras o extrañas. Se comenta que tenían un objetivo muy claro, que si por ejemplo una víctima intentaba describírselas a la policía, su testimonio sonara poco creíble, fantasioso, y no le terminaran creyendo, lógicamente. Pero la arquitectura no era así como de decoración y psicológica, también tecnológica. Se comenta que sus casas estaban cableadas para tener vigilancia total. Los archivos describen salas de control con múltiples monitores y grabando distintas habitaciones. Y básicamente se piensa que Ebb grababa a sus invitados para justamente chantajearlos y así asegurarse su lealtad, su silencio y su cooperación en todo. Y con todo este contexto volvemos como a la pregunta inicial. ¿Qué pasó en esa celda de Ebb cuando él supuestamente perdió la vida?
sabiendo que tenía todos estos colaboradores y esta especie como de plan de huida. La narrativa oficial se dice que es como una especie de colador. O sea, tiene agujeros por todas partes. Por ejemplo, el comunicado oficial del fiscal general anunciando la muerte de Epp está fechado el día 9 de agosto, pero la fecha oficial de la muerte es el 10. Otra cosa, los guardias asignados ese día para vigilar la celda justo se durmieron. O sea, eran 2 y los 2 se durmieron. Y como les comentaba, 2 cámaras que apuntaban a la entrada de su celda justo también tuvieron un fallo técnico esa misma noche. Este vacío enorme en la narrativa oficial lógicamente alimentó a las teorías locas por parte de la gente. Y una de ellas tiene como protagonista a una cuenta de Fortnite. En los correos desclasificados se encontró un recibo de YouTube donde figuraba un nombre de usuario específico. Alguien buscó ese mismo nombre de usuario en la plataforma de videojuegos de Fortnite y encontraron que existía una cuenta con ese mismo nombre. Obviamente todo puede ser una coincidencia y bastante coincidencia, pero lo raro es que esa cuenta siguió mostrando actividad después de la supuesta fecha de muerte de Epp. Y otra cosa sospechosa que sucedió es que en cuanto esa información se hizo viral, se comenta que la cuenta se volvió privada inmediatamente. Suena como una broma en un punto, pero la empresa de juegos, o sea, Fortnite, dijo que era otro jugador que decidió cambiarse el nombre. No obstante, la gente siguió sospechando de todos modos, además porque tenían otras pruebas. Por ejemplo, algunas personas notaron que en las fotos que se filtraron de la autopsia de Epp, habían cosas extrañas como diferencias del Epp vivo y real, como por ejemplo la oreja y la nariz. La cuestión es que una narrativa oficial que termina siendo tan débil, llena de agujeros, terminó creando un compilado de diferentes teorías, que por más locas que parezcan. No obstante, hay una persona que podría tener todas las respuestas a estas incógnitas, y ella es Ghislaine Maxwell, la mano total derecha de Epp, quien podría ser como una especie de la caja negra de toda esta operación. Ella, cuando tuvo que comparecer ante el Congreso, pudo hablar y demás, pero eligió el silencio absoluto. Cuando sabemos que si ella hablaba, le podrían haber reducido la condena que terminó recibiendo por haber colaborado. Entonces todo esto deja como ciertas preguntas en el aire. ¿Qué secretos pueden llegar a ser tan peligrosos? ¿O qué red puede seguir siendo todavía tan peligrosa como para que el silencio total sea preferible ante cualquier posibilidad de reducir una condena de 20 años o más? Y finalmente los archivos develaron, esto que se los dejé para el último, 2 supuestos canales de YouTube. Por un lado tenemos este que están viendo en pantalla, cuyo usuario está relacionado de igual manera con Epp. No obstante, no se pudo probar que este canal sea de él en sí. De hecho, tiene videos bastante tontos, como sin sentido, digamos. Y por otra parte, hay otro canal que no sería en YouTube en sí, sino porque pude investigar, es como en otra página muy similar a YouTube, pero donde se pueden subir este tipo de cosas, en donde se comenzaron a publicar muchos videos que provienen de los archivos del propio Epp. Videos muy perturbadores, pero de por sí no intenten buscarlo mucho, porque aparentemente ya los bajaron a todos los videos, como que hubo un acceso en un momento, pero se dice que los bajaron. Pero realmente eran videos como muy perturbadores, o sea, yo no los vi en sí, solamente como que les pegué una mirada así muy rápida, ya que no me gustaba, pero nada, algunos son perturbadores, otros son como muy random así, porque bueno, son como videos que sacaron de los archivos que él tenía. Entonces tenía algunas cosas siniestras y otras que eran más como sin sentido, más que podrían pasar desapercibidas si se quiere. Pero bueno, hasta aquí llegamos con los videos de hoy. Coméntenme qué piensan ustedes. ¿Creen que Epp está vivo, que escapó, o sienten que es más una teoría muy conspirativa y creen realmente en su muerte? Yo siento que hay demasiadas pistas para pensar que él sí sigue con vida todavía. No tanto lo del canal de YouTube y la cuenta de Fortnite y todo eso, porque siento que sí son teorías un poco medio tomadas así nomás. O sea, solamente un nombre de usuario los conecta y listo, como que no tiene mucho sentido. Pero las otras, como lo de las cámaras, de los guardias de seguridad, el plan que él tenía y todo, bueno, claramente hace que sea muy sospechoso, ¿no? Además, era una persona con el poder suficiente como para hacerlo. O sea, tenía toda la influencia del mundo el tipo. Es así. Hizo lo que quiso con su vida y siguió haciendo después de... Seguirá quizás hoy en día haciendo lo que quiere después de muerto, supuestamente. Espero les haya resultado de interés todo este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias a todos por verme. Les mando un beso enormísimo y los veo.